Y bueno, uno de los principales pasos o etapas en la rehabilitación de un paciente, pues es el encamamiento. Como ya mencionábamos, pues el paciente inmóvil pues siempre se va a encontrar probablemente en cama. Entonces, el paciente, si tiene algún tipo de patología que sea bastante grave o que propicie que sus funciones estén bastante dañadas, pues va a haber una inmovilidad total. En este caso, pues con ayuda de cuidadores o con ayuda de fisioterapeutas, pues se deben de hacer cambios posturales pasivos. Pasivos es que pues ellos prácticamente hagan el cambio postural por el paciente. Ya una vez que el paciente se encuentre estable, ya se encuentre un poquito más consciente, ya se debe de empezar a hacer ejercicios de movilización articular, pasiva sobre todo, que pues son los ejercicios de estiramiento que ya les mencioné, y sobre todo para que haya relajación muscular. Después ya se empieza con movilizaciones activas, en el caso de pacientes ya un poquito más con cierto tono muscular. Y ya se pueden intentar la flexión anterior del tronco, quiere decir que es como el primer movimiento para que el paciente ya se pueda sentar. Y después, el final del encamamiento, pues es que ya haya una incorporación progresiva en la cabecera de la cama. Después tenemos la sedestación, que pues simplemente es que el paciente se pueda sentar en el borde de la cama, que los pies le queden colgando. Pues también es importante que el paciente lo logre en un periodo corto de tiempo. Nunca se le debe de obligar tampoco al paciente que haga estos movimientos si no quiere. Y pues se debe de reforzar también el movimiento de sedestación con ejercicios de control del tronco, porque pues es importante siempre tener bien fortalecido la musculatura eh, del tronco, porque pues a final de cuentas es lo principal que va a ayudar al paciente a que se pueda sentar. Y después tenemos tanto la bipedestación y la deambulación, que es ya el objetivo final de la rehabilitación como tal o de la ayuda al paciente para que se pueda ya dejar el estado de inmovilidad. Entonces, pues se menciona que la bipedestación, pues una vez que ya el paciente se pueda parar, debe durar por lo menos unos cuantos minutos, al menos con ayuda o apoyo, hasta que aumente ya el tiempo y que el paciente mejore su equilibrio. Se deben de corregir posturas anómalas en el caso de las posiciones, pues, típica del anciano, ¿no? En donde, pues, la cabeza suele estar un poquito más flexionada, hay también flexión de cadera y de rodillas. Entonces, pues, se debe de corregir muy bien estas posturas antes de empezar la deambulación, que son las posturas viciosas. Y después ya la deambulación iniciará con ayuda de un terapeuta o de alguna caminadora o dispositivo de apoyo para después hacer usar algún bastón o muleta. Entonces aquí pues ya pasaríamos a lo que son las ayudas técnicas, así lo mencionaba el libro, o pues todos los dispositivos de apoyo. A ver, ahí vamos a pararle, porque eso lo vamos a ver en alteraciones en la marcha y caídas. Ah, ok. Entonces pues ya sería todo de mi parte, ya nada más, ya seguiría mi compañero Jason con úlceras por presión. Adelante, por favor. Ahí. ¿Sí me escuchó? Sí. Ay, perdón, es que ahorita pensé, creo que no me escuchaba. Bueno, vamos a comenzar pues con úlceras por presión. Y bueno, hay que empezar definiéndola. Esta es una lesión de origen isquémico. Su fisiopatología radica en eso, en una isquemia que causa necrosis en una etapa final y está localizada en la piel y tejidos subyacentes. Y como su definición dermatológica lo dice, esta úlcera sufre una pérdida de sustancia cutánea y esta es producida por una presión prolongada principalmente. El factor extrínseco principal es una presión prolongada en cierta zona de la piel. Otros factores que contribuyen es la fricción o el cizallamiento entre dos planos duros. Como lo hemos estado viendo en clases anteriores, y de hecho mi compañero Raúl lo acaba de mencionar,
sucede mucho en donde hay prominencias óseas y estas tienen un contacto directo con una zona que no es tan blanda, que es rígida, como lo es una cama, por ejemplo, o una silla. Y el factor, como lo dice ahí, predisponente principal, es que la presión sea prolongada, como lo vamos a ver más adelante. ¿Le puedes dar, Raúl? Ok. Hablando un poco de su epidemiología, bueno, a nivel hospitalario, del 3 al 11% de los pacientes que ingresan presentan una úlcera por presión, o sea, en el desarrollo de su estancia en hospitalaria la pueden presentar. Muchos de ellos ya traen, por ejemplo, una etapa 1 o un estadio 1, como lo vamos a ver posteriormente. Y el 70% de estos pacientes suceden, o sea, el desarrollo de esta úlcera por presión sucede en las primeras 2 semanas de su estancia. En las residencias asistidas o asilos se presentan casos en total del 100% de los pacientes, en el 9.5% en el primer mes. Y durante 2 años de estancia en esa residencia asistida, puede haber de hasta un 20.4% de casos de desarrollo. En la comunidad, o sea, en casa, por ejemplo, 1.7% anual entre los 55 y 69 años de edad se puede presentar, y el 3.3% entre los 70 y 75 años. Algo aquí, o lo que más resalta en la epidemiología, es que el 95% de los casos se pueden prevenir. Eso es lo importante en cuanto a epidemiología. Y entrando un poco a su fisiopatología, les menciono qué sucede o cómo se forma una úlcera por presión. Bueno, nosotros tenemos un aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y una superficie durante un periodo prolongado. Les menciono como lo puede ser una cama o una silla. Y se nos menciona que se llegan a presiones capilares máximas de entre 20 y 32 milímetros de mercurio. La máxima que se nos menciona para que se produzca una úlcera por presión es de 32 y la mínima de 20. Pero les digo, por ejemplo, nosotros en este momento, o no sé, podemos estar sentados en un periodo de tiempo y superar o alcanzar esas presiones capilares, pero no por un periodo de tiempo prolongado, en un tiempo prolongado. Esa es la clave, que el paciente esté prolongadamente sufriendo esas presiones. A ver, otra vez. Esa presión capilar máxima ¿qué es esa presión capilar máxima? Es aquella que si se supera, a partir de ahí puede haber una isquemia en el tejido. Ok, muy bien. Es decir, que la presión capilar que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo a nivel de la piel llega a alcanzar como mucho los 32 milímetros de mercurio. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuánta presión es la que se genera en alguien, por ejemplo, que está sentado sobre los isquios? Es de la presión tisular, pues va de los máximo 33 milímetros de mercurio. Sí, pero yo, por ejemplo, estando en esta posición en la que estoy ¿cuánta presión ejerzo yo, mi peso, el peso de mi tronco, sobre mis isquios, sobre mis nalgas, pues? ¿Cuánta presión se llega a ejercer? No, la verdad no recuerdo, doctor. 300 milímetros de mercurio. ¿Cuánto se ejerce sobre un talón en alguien que está recostado? 150 milímetros de mercurio. Es decir, un paciente, aunque sí, por supuesto que el tiempo importa, pero también no importa la fuerza con la que esta presión es ejercida sobre la superficie de la piel. Lo que sucede es que hay pacientes que de plano no se pueden mover. Imagínense quien está sentado únicamente estar soportando 300 milímetros de mercurio sobre las prominencias de los isquion, ¿sí? Estando sentado. Ustedes no se dan cuenta y nadie se percata porque pues, nos podemos mover. En cuanto se empieza a sentir incomodidad o empieza a haber isquemia, ¿sí? Uno rápidamente se acomoda y esa presión se alivia. De hecho, lo hace sin siquiera pues buscarlo hacer intencionadamente, se hace de manera automática.
Pero alguien que sufre inmovilidad está sometido a ese tipo de presiones. Una pregunta, ¿todos lo sacaron nada más del libro de Tratado de Residentes para Geriatría? Díganme que no. No. Muchas cosas vienen de hay otro libro que no recuerdo cómo se llama y de la guía de práctica clínica. Ok. Porque no hay cosas que no venían tan completas, o sea, faltaban cosas del programa. En el libro no venía todo. Muy bien. Ok, adelante. Ujú. Y entonces quedamos que al estar ese tejido expuesto a esa presión, a esas fuerzas, y por un periodo prolongado, bueno, esto deja o da cabida a que haya isquemia, después una muerte celular y posteriormente necrosis del tejido. Y pues algo que sí nos deja muy claro todas las referencias es que el tiempo es más que la intensidad. Y pues esto es muy común en pacientes que ya tienen una edad avanzada. ¿Le puedes dar, Raúl? Gracias. Y bueno, vamos a dividir los factores de riesgo en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos propios del paciente y los extrínsecos son las fuerzas que actúan sobre él. En intrínsecos tenemos el síndrome de inmovilidad o inmovilidad por sí solo, como ya lo hemos analizado en estas clases. Una malnutrición, se menciona que es importantísimo en pacientes con una malnutrición proteica, son muy propensos a desarrollar este tipo de úlceras. Hipoperfusión en tejidos, sea cual sea la causa. La pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, en pacientes diabéticos también es un factor predisponente porque ellos no sienten dolor, no sienten que están teniendo por el desarrollo de una úlcera, por ejemplo. No, La no nada más hospitalización, no nada más en diabéticos. ¿Qué es lo de las cosas que más se utilizan en pacientes hospitalizados? opioides, por ejemplo, analgésicos. Analgésicos, exactamente. Entonces tendemos a bloquear el dolor cuando los pacientes se hospitalizan. Entonces eso favorece la aparición de estas lesiones. ¿Qué más? Una hospitalización prolongada y las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no se puede valer por sí mismo y siempre va a necesitar la ayuda de un cuidador o de un familiar. Él a veces ya no se puede mover. Y las comorbilidades que nosotros ya conocemos, como lo es cáncer, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, que predisponen al paciente a procesos de inflamación más severos o de respuestas más tardías a la inflamación o cicatrización. Entre los factores extrínsecos se los menciono aquí y los vamos desarrollando. Son la presión, la fricción, el cizallamiento y la humedad principalmente. Aunque también en algunas referencias se menciona el pinzamiento vascular, que también lo vamos a analizar. ¿Le puedes dar, Raúl? Bueno, comenzando con la presión es esa fuerza ejercida por unidad de superficie que es perpendicular a la piel. Así es. Y este es un aprestamiento tisular que ocluye el flujo sanguíneo y representa el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la úlcera. Entonces hay que recordar pues que es aquella fuerza, si nosotros trazamos un vector, este va a ir perpendicular a la piel, como lo vemos en las imágenes. Ahora, vamos a definir fricción. Esta es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, va en sentido contrario a el peso, la fuerza que tiene el organismo. O sea, si el organismo está sentado, como lo vemos en la imagen, por acción de la gravedad la persona va o su vector de peso va hacia abajo. Si el paciente está sentado o está acostado en una cama, es aquella fuerza, la fricción, que roza, va en sentido contrario a donde va el cuerpo. ¿Sí se entendió? Y es aquella que produce roces por movimiento o arrastre, ¿sí? En pacientes que duran mucho tiempo acostados o en cama, en ambientes muy calurosos, la humedad puede aumentar la fricción que hay entre estas partes de la cama y del paciente. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Y les digo, es una fuerza que va contraria al peso o a la fuerza que ejerce el mismo cuerpo del paciente.